Piensen, se cortó. Vamos a tratar de que la conexión se mantenga. Volvemos entonces, ¿sí? La idea para Freud es una idea directriz en psicoterapia de la histeria, que sería recordar. Porque dijimos, si esta vivencia está reprimida, o sea, está olvidada, la forma que tiene de abrirse camino es mediante una desfiguración y retorna entonces como un síntoma. ¿Sí? La forma vamos a poner así acá, trauma psíquico, para poder poner acá ¿sí? Esta es la frase que acuñaron Freud y Breuer en 1895 en Estudios sobre la histeria, ¿sí? Las histéricas sufren de reminiscencias. Reminiscencias. Esta es la traducción de Amor Editores y la traducción de López Ballesteros es reviviscencias. ¿Sí? Esto es, vamos a decirlo así, reminiscencia dice los verdecitos, reviviscencia dice López Ballesteros. ¿Sí? Lo pongo así fundamentalmente porque la palabra reminiscencia para nosotros la usamos más en el sentido de un recordar, ¿sí? Pero no se trataría de un recordar con imágenes, con palabras, sino se trataría de un revivir. Cuando Freud y Breuer dicen que las histéricas sufren de reminiscencias o de reviviscencia, lo que están diciendo es que con el síntoma lo que hacen es revivir el trauma, lo reviven, pero no lo recuerdan. ¿Sí? Si la psicoterapia es recordar, una vez que esto esté recordado, ya no es necesario, o mejor dicho, no habría una energía que se desviaría hacia la formación de un síntoma. El síntoma ya no sería necesario. ¿Ves? No tendría sentido de ser, o mejor dicho, no tendría la energía para conformarse si es que esa vivencia es recordada. Por eso Freud, cuando plantea que el olvido es algo necesario para pensar en la neurosis, las lagunas mnésicas, lo dice así el comienzo de Dora, ¿sí? Alguien cuando viene a consultar, en general no dice todo. En principio, por un hecho relativamente simple, que es
tiempo es finito, pero hay algunas cosas que la persona se guarda para decir y eso hace a las veces de la insinceridad consciente de la persona, no las dice. Después hay algunas cosas que no dice porque en ese momento no accedieron a la conciencia y eso tiene que ver con algo de la no sinceridad inconsciente, ¿sí? Es como cuando uno después de una conversación o de una sesión dice, esto no lo dije, ¿sí? No es que no lo haya dicho, se lo haya guardado conscientemente, sino que en ese momento no apareció esa ocurrencia, ¿sí? Y después hay efectivamente lagunas amnésicas donde la persona eso no lo tiene a disposición, ¿sí? Freud allí dice que eso es algo característico de la neurosis y que demanda una explicación teórica, ¿sí? Esa explicación es que eso que está olvidado allí, eso que la persona lo tiene como una laguna amnésica, ¿sí? Es este elemento que permite, ¿sí?, drenar esa energía hacia la formación de síntomas. Por eso el recordar iría en el sentido inverso y lo que haría sería sacarle al trauma psíquico esa potencia que tiene justamente por estar olvidado, ¿sí? Entonces ya no se trata del trauma en sí mismo, sino que el trauma está olvidado. Esto es importante porque Freud dice, bueno, hay algunas personas que relatan algunos traumas psíquicos y entonces dirían, ¿por qué yo tuve ese trauma psíquico? Debería sufrir de histeria y no sufro de histeria. Entonces Freud dice, justamente por eso, porque lo recuerdan, ¿sí? Esto es importante porque hay una calidad del trauma allí que no se trata de el trauma como vivencia en sí misma, sino que esa vivencia no está recordada. Uno podría decir no está integrada a la subjetividad de la persona en términos coloquiales hoy en día, ¿sí? Entonces, si la idea es recordar para Freud, la cuestión es de qué forma se puede recordar ese trauma psíquico, ¿sí? Y, por ejemplo, se puede recordar mediante la hipnosis, ¿sí? Y este artilugio psicoterapéutico daba como resultado que se accediera a las vivencias traumáticas. Se podía acceder en estado de hipnosis. Pero luego, cuando a la persona le contaban esa vivencia, lo que sucedía allí era que la persona no hacía propio a eso. No producía ningún efecto porque eso era algo ajeno a la persona, ¿sí? Esto obviamente tiene la resonancia con lo que vamos a trabajar el lunes presencialmente, los artículos de Lévi-Strauss y de la eficacia simbólica, ¿sí? Entonces, de paso, les comento que la idea sería que podamos, además de los otros textos que estamos trabajando ahora, que podamos leer y trabajar y preguntar o repreguntar algunas cosas el lunes próximos cuando nos encontremos de forma presencial, ¿sí? Entonces, este método para Freud no era muy valedero, ¿sí? Y comienza entonces a emplear un método que es la sugestión, ¿sí? La sugestión es un método que Freud utilizaba como para poder acceder a ese material
inconsciente a lo que él llama el núcleo patógeno allí en psicoterapia de la histeria, a ese núcleo patógeno donde se accedería de forma directa, ¿sí? En tanto el terapeuta conmina al paciente a que recuerde algo en relación a esa vivencia traumática. ¿Sí? Vamos a decirlo entonces de esta forma. El recordar, ¿sí? La idea es recordar el núcleo patógeno, ponerlo así para que no quede como el nombre del padre, el núcleo patógeno, o sea, la vivencia traumática. La idea es llegar acá. Entonces, Freud plantea, bueno, se puede ir directamente hacia el núcleo patógeno desde diferentes lugares. Ahora bien, eso le demandaba a Freud un trabajo muy importante, un desgaste para Freud, y entonces Freud no le queda más alternativa que pensar que si allí él tiene que hacer un esfuerzo es porque hay algo que se está oponiendo, ¿sí?, a recordar. Y entonces aparece allí el tema de la resistencia. Entonces, el trabajo ahora ya no va a ser pensado hacia el recordar, sino hacia las resistencias para recordar, ¿sí? Esto es interesante porque pareciera ser un pequeño movimiento ahí, pero modifica la forma del trabajo analítico, ¿sí? Ya no se trata entonces de acceder con la presión en la frente y por sugestión de decirle usted ahora va a recordar algo, sino que se trata de hacer un trabajo sobre las resistencias. Y en ese punto, si uno trabaja las resistencias, Freud diría, el material reprimido retorna con el camino allanado, ¿sí? En este ordenamiento que aparece allí en psicoterapia de la histeria, ¿sí?, donde uno puede ir hacia el núcleo patógeno mediante un ordenamiento de las representaciones radial, ¿sí?, estas son las representaciones que se van acercando de forma radial al núcleo patógeno. También puede optar por otra forma, que es concéntrica, en donde las representaciones, uno va agotando una capa de representaciones para pasar después a otra capa de representaciones. Son ordenamientos concéntricos con respecto al núcleo patógeno, ¿sí? Y entonces, una vez agotada un círculo de representaciones, se pasa al siguiente y hay un acercamiento a este núcleo patógeno. Este ordenamiento concéntrico, dice Freud, tiene que ver con, obviamente, las leyes de asociación de las representaciones, ¿sí? Recuerden que Freud había trabajado, y esto ustedes lo pueden reencontrar allí en un texto que tienen en otra materia, que es Génesis de los conceptos freudianos de Bergerie. Allí pueden encontrar que él ha trabajado, ha leído acerca del asociacionismo inglés, ¿sí? Y entonces este ordenamiento tiene que ver con esa forma de pensar las representaciones, ¿sí? En ese punto, Freud dice, habría un tercer ordenamiento que no es radial ni concéntrico, sino que es un ordenamiento que él llama lógico.
un hilo lógico, hilo radial, un hilo concéntrico y también tenemos un hilo lógico en Freud, en Psicoterapia de la Histeria, en 1895, y él dice que el hilo lógico no se fija tanto en la distancia hacia el núcleo patógeno, sino de las relaciones de las representaciones con otras representaciones. Entonces, esta representación, por ejemplo, puede estar conectada con esta, pero esta está conectada con esta de acá, y esta se acerca al núcleo patógeno, pero después de esta se aleja hacia el exterior. Hay otra representación que se acerca, ¿sí? Y a veces se pasa, muchas veces, por una representación. Estoy haciendo cualquier conexión, ¿no? Cuando se pasa varias veces por un mismo lugar, ¿sí? Freud lo llama esto punto nodal. Punto nodal. En donde lo que tenemos allí es un nudo en donde pasan muchos hilos de representaciones. Esto no quiere decir otra cosa más que lo que sucede a nivel clínico, en donde hay que pasar a veces más de una vez por un lugar, a veces muchas veces por un lugar, ¿sí? Pareciera ser, digamos, que, y esto, la experiencia del análisis lo muestra así, que a veces uno pasa por un lugar y siempre queda algo allí que no ha sido elaborado y hay que volver a pasar una vez más por allí, ¿sí? Esto es lo que llama puntos nodales Freud, y que en todo caso sirven como forma en donde allí se condensan una serie de significaciones. Este hilo lógico, dice Freud, tiene una suerte de movimiento como los del caballo del ajedrez, por ejemplo, ¿no? No va ni concéntrico ni radial, sino que va dando saltos. Y él dice, el analista puede perder el ordenamiento radial, puede perder el ordenamiento concéntrico. Lo que no puede perder es el hilo lógico del ordenamiento de las representaciones, ¿sí? Ahora bien, Freud pasa de la hipnosis. Recuerdan que él trabajó, digamos, en algunos casos con hipnosis allí en Estudios sobre la Histeria, hasta la sugestión, para llegar a plantear en Psicoterapia de la Histeria este tipo de trabajo, que es un antecedente más o menos directo de la asociación libre, ¿sí? Cuando comienza el historial de Dora en 1900, recuerden que estamos ligados en 1905, pero lo ubico allí en 1900 porque si uno quiere lo podría poner de esta forma, ¿sí? El historial de Dora es un historial que para Freud sería la continuación de la interpretación de los sueños, ¿sí? Es el uso práctico de la interpretación de los sueños para una psicoterapia, ¿sí? Tanto es así que el historial de Dora se iba a llamar en un comienzo, y esto se lo dice a Fliess en su correspondencia, se iba a llamar Sueños e Histeria.
¿sí? Sueños en histeria. No se publica hasta 1905, o sea, junto con 3 ensayos. Está escrito acá, fines de 1900, publicado en 1905, y en ese sentido, si la vez pasada habíamos hablado de el trabajo significante, ¿sí?, de la interpretación de los sueños, y habíamos hablado de la cara pulsional del síntoma, la cara de goce del síntoma, que lo habíamos ubicado acá en 3 ensayos. Lo que podemos decir es que Dora, a ver si me sale un dibujo más o menos hoy. Es una bisagra. Es una bisagra entre la cara significante y la cara pulsional, ¿sí? En Dora no aparece el término pulsión, sino lo que aparece es el término complacencia, este es López Ballestero, o solicitación, esto es Echeverri de Agorortu Editores, complacencia o solicitación somática. Esta es la forma en donde aparece en Dora este particular concepto que va a trabajar recién en 1905, ¿sí? Entonces, si esta forma de los hilos lógicos preanuncian la asociación libre, en Dora lo dice Freud con todas las letras. La técnica analítica ha cambiado bastante desde la última vez en estudios sobre la histeria, y si ahora es el enfermo quien, o la enferma en este caso, quien decide sobre lo que va a hablar, ¿sí? Y en ese sentido lo que tenemos es el trabajo que hace Freud en relación a los 2 sueños de Dora, ¿sí? En el programa aparece de esta forma, ¿no? La vía regia, fundamentalmente porque Freud encuentra que aquellos productos psíquicos que conforman los sueños, que producen los sueños, son los mismos que están en la base de las producciones patológicas, de este núcleo patógeno que hablábamos recién, que le da la fuerza para la producción de los síntomas, le da la fuerza para la producción a los síntomas, ¿sí? En ese sentido, Dora, que yo creo que ustedes ya han comenzado a leer, va a ser un trabajo pormenorizado de ese ciframiento que Freud encuentra en los sueños, que tiene que ver con lo que a Dora le sucede y le produce esos determinados síntomas. Es cierto que se cortó, pero la idea es dejar por acá, retomar
algunas de estas cosas también tratando de enlazarlas con lo que hablábamos hace un rato de la eficacia simbólica y trabajarlo el día lunes para poder avanzar allí en el desarrollo de Lacan, la visión que tiene Lacan también de este historial, o anticipar la visión que tiene Lacan de este historial, y al mismo tiempo ir avanzando con el historial, así lo vamos a hacer también con los otros, pero también con algunos interrogantes y algunos textos anexos y conexos al historial, ¿sí? En este caso vamos a trabajar fundamentalmente esa visión allí de Lacan del Seminario 1 en términos generales, pero tratando de pescar cómo cómo reencuentra Lacan esa forma de trabajo allí en estos primeros textos de Freud, y particularmente en el caso